Qué bueno, hermana Ana, qué gusto verla. Gracias, igual. Dichosos los ojos que la ven. Amén. Lo mismo, hermano Rafael. Sí, Igualmente. Mucho gusto. qué bueno. Ah, ¿puedo tomar un minutito, hermana Ana? Sí, Ah, dígame, pastor. la hermana Damari ha estado tratando de comunicarse con usted. No sé si ya habló con ella. Es importante. Ayer sí, hoy no. Ok. Cuando pueda, llámela porque tenemos un asunto que tenemos que tomar una decisión para el instituto. Amén. Amén, pastor. Amén. Bueno, Ok, pues qué bueno, después de esta pausa comercial, ok, vamos a empezar esta noche dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya podemos estar comunicados nuevamente como cada miércoles para estas reflexiones, estas clases, estos puntos de vista sobre algunos tópicos que son interesantes conocerlos y tratarlos, pero no solo eso, sino que también practicarlo como, como, como personas creyentes en el Señor de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que yo le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Padre, muchas gracias esta noche por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, tú has dicho que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, y gracias porque nunca especificaste si era a través de las plataformas, si era a través de lo físico, si era a través de lo virtual, Señor. Tú solo dijiste que unidos en tu nombre, cuando estuviésemos complementados en tu nombre, tú estarías allí, Señor. Y esa es nuestra confianza esta noche, que tú, Espíritu Santo, estás en este lugar y estás en el lugar de mis hermanos, de cada una de las personas que en este momento están conectándose, Señor, para que tú puedas enseñarnos, para que tú puedas guiarnos, para que tú puedas darnos una palabra de aliento, Señor, esta tarde, y tu Espíritu Santo, Señor, sea quien tome toda honra y toda gloria esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestros hogares. Y Padre, que aquellos que van a comunicarse, que van a conectarse, Señor, con estas clases, con esta plataforma de Zoom, Padre, que tú puedas bendecirlos y que sea, Señor, de una manera extraordinaria. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos a, no sé si tengo yo para usar el screen. Ok, sí lo tengo. Vamos a continuar, como la mayoría de ustedes saben, ya se terminaron las clases del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero lo que viene a continuación son los dones del Espíritu, que obviamente están ligados, no son la misma cosa como vamos a ver ahorita, pero tienen conexión. Obviamente todo lo que tiene que ver con el Señor tiene una conexión increíble. Y es por eso que nosotros podemos ver la conexión desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, hermanos, esta noche vamos a hablar un poco, vamos a comenzar a hablar un poco sobre los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Entonces yo quiero que usted, si pueda recordar quizás algún concepto y voy a tratar de compartir esta pantalla ahorita. No sé si se recuerda de este concepto. Cuando iniciamos las clases del fruto del Espíritu, en esa oportunidad también vimos este concepto de los dones o el don, qué significaba o qué dice la Real Academia o qué dice la Biblia con respecto a lo que es el don, un don. ¿Ah? Yo sé que usted se recuerda de don Vito Corleone, ¿se acuerda de don Vito Corleone? El mafioso de la mafia, valga la redundancia. El mafioso don Vito le decían el don, porque ese señor tenía un poder extraordinario y entonces lo que le pedían, él lo hacía o lo mandaba a hacer. ¿Ah? Obviamente la mayoría de cosas eran cosas que desagradaban al señor totalmente, cosas de la mafia, pero le decían el don Vito Corleone.
Pero el don en realidad es un regalo, es una dádiva, decíamos la vez anterior, es un gift, así ya, para que no se me olvide el inglés, es un gift de lo que Dios hace para el ser humano, porque todo, absolutamente todo, proviene del Señor. Así que esa dádiva o regalo o presente puede ser material o puede ser inmaterial. Y en especial es algo que un ser superior hace a alguien. Un ser superior hace a alguien. Y la otra definición más escueta, más corta, decía que es una cualidad o habilidad que alguien posee. Nosotros sabemos que todo lo que poseemos nos lo ha dado nuestro Dios. Entonces, aquí en esta definición, pues ese alguien, usted le puede poner, es una cualidad o habilidad que alguien posee dada por Dios, que alguien obtiene de Dios, del Señor. Así que, hermanos, teniendo claro este concepto, yo vamos a continuar y vamos a ver ahorita la parte, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Entonces nosotros podemos ver que en la Biblia encontramos tres listas principales de dones. Tres listas principales de dones. Y está en 1 Corintios 12, versículos del 4 al 11, y luego en el versículo 28. Ya estamos en esas tres listas principales. Esa sería la primera lista. 1 Corintios 12, 4 al 11 y luego el 28. ¿Qué dice 1 Corintios 4, 11? Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Y mira el versículo 28 de ese mismo capítulo 12 de 1 Corintios, dice, en la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Nosotros vamos a ver más adelante que este listado hay en Romanos, creo que es, ya lo vamos a ver, está el listado de los dones ministeriales, en los cuales habla específicamente de 5 dones que el Señor da a los seres humanos. Y entre ellos está el de pastorado, que no está reflejado en este primer listado que nosotros hemos leído. Entonces, como podemos ver, quizás para sacar las cosas interesantes de lo que es importante de todo esto, hermanos, es que ¿para qué es que son dados los dones? ¿Para qué? Que quizás
es el meollo del hoyo, como decimos. ¿Para qué son dados los dones? ¿Ah? Dice que hay diversas funciones, pero que Dios es el mismo que hace todas estas cosas. ¿Para qué se le dan los dones al ser humano? ¿Sabe para qué, hermano? Ahí está en la palabra. Para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Y ahí es donde nosotros nos podemos detener un poquito, quizás, para considerar si este bien de los demás es nuestra primera opción dentro del listado de nuestras actividades diarias. O sea, el bien de los demás, procurar el bienestar de los demás. Y vamos a ver nosotros más adelante que esto tiene una relación increíble con los dos. O sea, los dos, cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál era el mayor mandamiento, Él especificó dos grandes mandamientos. El primero dijo: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Y el segundo dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros vemos esta descripción de estos dos mandamientos, de estas dos actitudes que debe tener el creyente, vamos a ver que todo esto está balanceado totalmente con la distribución de los dones del Espíritu. Porque todos ellos, cuando los vayamos desglosando, usted se va a dar cuenta que involucran el amor a los demás y el amor a Dios. O sea, están prácticamente ligados todos estos dones. Pero veamos hoy qué pasa con Romanos. Romanos 12, si usted tiene su Biblia, por favor, vaya a su Biblia, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Interesante que en 1 Corintios también es el capítulo 12, que habla sobre estos dones, y en Romanos es también el capítulo 12. Solo que de los versículos 6 al 8. Y dice: tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. O sea que, si es una gracia que se nos ha dado, hermano, es un regalo. Es algo que no hicimos nada, que no hemos hecho absolutamente nada. Que a Dios se le ocurrió regalar algunos dones. A unos les ha dado muchos dones, pocos dones, a otros a lo mejor le ha dado un don. Pero como vamos a ver más adelante, todos por lo menos tenemos un don. Si el don de alguien, continúa Romanos, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Acuérdese, la fe es un fruto del Espíritu. Pero vamos a ver también aquí, como se me hizo una pregunta al inicio de esta clase, que la fe también es un don de Dios. ¿Ah? La fe es un don de Dios. Así que si el don de alguien es el de profecía, que lo use, dice el escritor, en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. O sea, no solo decir: sí, yo te voy a ayudar, y no vamos a ayudar. No sé si usted ha oído algunas historias así, que el sábado, pastor, llegamos a ayudarle a arreglar el arbolito de Navidad. ¡Aleluya! Y no llegan. Y no aparecen. Entonces, ¿qué pasa con ese don? El de prestar un servicio. Que prácticamente, hermanos, se está oxidando. ¿Por qué? Porque no se está poniendo a prueba, no se está trabajando en él. Ok. Si dice que es el don de prestar un servicio, que lo preste. En otra palabra, si dice que te vas a prestar algo, hay que hacerlo, simple y sencillamente, porque eso es un don de Dios que te ha dado a ti, el tener ese espíritu de prestar un servicio. Dice también: si es el que enseñe, si es el de enseñar, perdón, que enseñe. O sea, hermanos, esto nos cae a nosotros los que algunas veces nos decimos enseñadores o maestros, profesores, etcétera. Dice la Biblia que si es de enseñar, que enseñemos. ¿Ah? Porque como les decía yo en una de estas clases, si a lo mejor no me hacen preguntas, es porque o todo está bien o no se entendió nada. Una de dos.
Así que me temo mucho que algunas veces a lo mejor no he llegado a cumplir esta expectativa de enseñar. Pero dice la palabra que si ese es el don que Dios te ha dado, que enseñemos. Si es el de animar a otros, que los anime. Un hermano dijo, este hermano tiene el don de animal. El don de animal, ¿y qué es eso, hermano? Pero el hermano era de la isla de Puerto Rico, entonces no mencionaba la R bien, no dijo el don de animar, sino que dijo, este hermano tiene el don de animal. Y el hermano se puso un poco raro. Pero quería decir que era alguien que animaba a las personas, que era alguien que le sacaba un punto bueno a las personas, que las motivaba. Ese es el don de animar. ¿Ah? Dice, si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Mire, hermano, yo de verdad, créame, he estado estudiando estas partes de la Biblia, he estado leyendo, y se los digo muchas veces, soy el primero en sentirme aludido cuando el Señor nos habla bien claro, porque a mí se me abre así la escritura, hermano, y me dice, si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y esa palabra esmero, hermano, tiene mucha tela que cortar. Esa palabra esmero es correr la extra milla. Esa palabra de esmerarse para dirigir es hacer lo mejor que podemos hacer. Yo sé que algunas veces nosotros le decimos sí a todo. Los hispanos tenemos ese problema, hermano. Nos dicen, mira, que te puedes hacer, sí, claro, yo lo puedo. Que te va, sí, yo lo puedo hacer. Que mira, sí. Y como no llevamos una agenda, no llevamos un listado, no vamos anotando, cuando venimos a ver, 7 actividades nos han chocado. 7 están chocadas. Solo hacemos una. 6 se molestan. ¿Eh? Porque no tenemos ese esmero de poder decir, ok, yo voy a dirigir con la capacidad primero que Dios me va a dar, porque yo tengo que venir y pedírsela a Dios. Porque si yo me quiero soltar de las manos de Dios, hermano, o sea, soy presa fácil de muchas cosas, de incapacidad, de orgullos, de falta de dominio propio, de todas aquellas partes, paciencia. ¿Ah? ¿Cuántas veces nos ha faltado paciencia cuando estamos tal vez en algún puesto para dirigir algo y cuando vemos que las cosas no caminan como uno quisiera, nos sentimos impacientes por aquello? Pero el escritor en esta carta, hermanos, está hablando bien claro. Romanos 12, 6, 8 es la que estamos estudiando. Si es decía yo, el que dé con generosidad, el que es de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, mire lo que dice. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Con alegría. Hablábamos en la clase del Espíritu Santo, de las 9 características del Espíritu que nosotros debemos de trabajar. Que el gozo es una de las características y le empezamos a ver. La primera que vimos en esa clase fue el gozo. No comenzamos con el amor, como dice la Escritura, sino que seguimos con la segunda, el gozo. Porque yo les decía que el gozo es una de las características más fáciles de que el enemigo pueda echar mano para botarnos a nosotros de cualquier actividad. Media vez se te fue el gozo, hermano. Se te fue todo. Ya no hay gozo de nada. Ya aquello se vuelve una carga. Decía un escritor, mire, tú trabajas para ganarte la vida y te pagan por eso. Y está perfecto. Pero cuando trabajas con el gozo, ya no te importa el salario, sino que te importa lo que tú haces. Te importa la actividad que estás desarrollando. Ahora, si tú estás en un trabajo, tienes gozo, pero no te pagan lo que debiera hacer por ese tu trabajo. Está bien, pero tienes gozo, lo estás haciendo bien. Pero cuando estás en un trabajo que te pagan por hacer lo que te gusta, aleluya, hermano, esa es la gloria. Esa es la gloria. ¿Ah? Te pagan por hacer lo que te gusta. Entonces ahí siempre vas a estar dando la extra milla,
siempre vas a estar con gozo, siempre vas a estar alabando al Señor por las maravillas que Él hace y nunca te vas a olvidar de darle gloria a Él y la honra a Él por todo lo que Él permite, por todo lo que Él permite. Así que hermanos, yo creo que esa parte de si vamos a mostrar compasión, mire, la compasión como que muchas veces nosotros creemos que es tener lástima a alguien, ¿no? Pensamos que compasión es sinónimo de lástima. Y no, hermano, compasión es más sinónimo de amor que de otra cosa. Compasión es ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Ver en realidad cómo yo puedo mejorar la calidad de vida de esta otra persona, mi hermano en Cristo, o inclusive no puede ser un primo, no puede ser un hermano en Cristo, sino que un primo en Cristo, alguien que no sabe de Cristo, pero como Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, así que no tenemos escapatoria. La compasión, el amor, lo debemos demostrar para todo el mundo. El escritor fue tan sabio cuando dijo que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Ahí se fueron todos. No se fue si este es de mi iglesia o no va a mi iglesia o es de mi ministerio o no está en mi ministerio. No, ahí es, como dicen, una redada general. ¿Ah? Todos caemos en las redes ahí del amor que debemos de tener los unos para los otros. Que al final de cuentas, de eso tratan estas dos lecciones que hemos estado tomando, tanto lo del espíritu, el fruto del espíritu, como de los dones del espíritu. Así que eso es lo que decía Romanos 12, 6, 8. Ese era, hermano, el segundo listado. O sea, vimos el primer listado de Primera de Corintios, capítulo 12. El segundo listado, Romanos, capítulo 12. Y ahora el tercer listado está en Efesios. El escritor a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4. Usted puede buscar en su casa, en su Biblia, capítulo 4 de Efesios. De todas maneras, yo se lo voy a leer. Del versículo 7 al 13. Dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Mire quién reparte los dones. Ahí está bien claro, en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y entonces dice el versículo 8, perdón. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y entonces escribe ahí el escritor, valga la redundancia, ¿qué quiere decir esto de que ascendió? Sino también que descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra, dice la Escritura. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y entonces dice el 11, él mismo, o sea, este que ascendió y que llevó consigo la cautividad y dio dones a los hombres, dice el 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos, absolutamente todos, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Mi hermano, aquí en esto quizás nos vamos a detener un poquito más porque esto está bien interesante. ¿Qué es eso de que a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones? O sea que esto me lleva a una pregunta y yo se la quiero externar a todo el pleno.
Entonces Cristo reparte como Él quiere y tiene acepción de personas, porque a uno les da más, porque a uno les da los dones que el ser humano considera mejores, porque unos son apóstoles. Usted ha visto hoy el tren, como decimos, lo que se ventila por todos lados. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol y el apóstol y como que esa palabra estuviese encima de todos los demás, y como que si diera una connotación un poco amplia de que en realidad ser apóstol es como lo máximo, como el top. You know what I'm saying? El top, el apóstol. Pero la Biblia no dice eso en realidad. La Biblia dice que Cristo constituyó y pudo haber empezado por maestros, profetas, pudo haber empezado por los evangelistas, pero en realidad Jesucristo hizo como una reunión en esta parte de la Biblia a través de Efesios, de la palabra en Efesios, en la cual pues el Señor establece los 5 ministerios que les mencionaba anteriormente de enseñanza, los 5 ministerios de edificar a la familia de Cristo, a la familia de Dios, a los hijos de Dios. Entonces es bien interesante, hermanos, que nosotros sepamos que primero todos estos dones, estos 5 específicos dones, está bien claro que dice que han sido dados por Cristo, que los ha repartido los dones. Pero para hacer eso, Él tiene como una clave antes de hacer eso, porque dice la palabra, por esto dice. O sea, cuando decimos por esto dice, se está refiriendo, está atando el párrafo anterior a lo que viene, a lo consecuente, a lo que está por venir. Entonces dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Yo creo que esto, hermano, si no me equivoco, está en el Salmo 68. Y yo quiero buscarlo ahorita aquí en mi Biblia. Sí, el Salmo 68 habla de los cautivos en el versículo 5 y 6. El versículo 6 dice, Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. ¿Ah? El salmista está hablando de lo que Dios hace con las personas, con todos los que confiamos en su nombre, porque aquí, recuérdese usted, todavía no está Cristo acá. Estamos hablando del Salmo que fue en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Entonces, aunque en toda la Biblia hay componentes en el cual nosotros podemos identificar perfectamente a Cristo Jesús, estando Él, como decimos, tomando proceso, tomando trabajo dentro del Antiguo Testamento. El caso cuando se presentan los tres ángeles que menciona Abraham debajo de una encina, etcétera. Los teólogos afirman, y hay mucha base bíblica, de que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, Dios en las 3 personas. Y lo mismo desde Génesis, el Señor dice, hagamos al hombre. Entonces ese hagamos no dijo Dios, voy a hacer al hombre, o en este momento estoy haciendo al hombre, dice hagamos al hombre. Entonces ahí está involucrando ahí las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, que aunque todos sabemos esa palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, pero sabemos perfectamente que se refiere al Señor, al Padre, se refiere al Hijo y se refiere al Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros que cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Esto, hermano, de veras, de la cautividad, ¿qué significa que Cristo llevó cautiva la cautividad? Porque así lo dice en la versión
Reina Valera. ¿Verdad? Dice en Efesios 4:8 de la Reina Valera 60, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. En la versión que yo les leí, en la versión, nueva versión internacional, dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Así que es bien interesante, hermano, considerar algunas definiciones o algunas traducciones que hay en las Biblias. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas, dice ese Efesios 4:8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. O sea que en este versículo el apóstol Pablo, hermano, hace alusión a otro texto del Antiguo Testamento, el que yo les decía en el Salmo 68, y es el Salmo 68, versículo 18, que dice, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Mire, hermano, aquí hay mucha enseñanza en este salmo, porque nos está dando casi la respuesta, la clave de por qué el escritor de los Efesios puso esta parte en donde dijo, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Ahí está claro en el Salmo 68, versículo 18. Dice que dio dones a los hombres. ¿Para qué dio dones a los hombres? Lo que hablábamos al principio, ¿eh? Para edificar a su pueblo. Imagínense cuánto más, porque en el tiempo del Antiguo Testamento, no se conocía exactamente. Y ahora presentamos en la carpa del Sinaí al evangelista Jonathan Crusoe. No, allí solo estaba el director del Éxodo, que era Moisés, ¿va? Allí va en el desierto, hermanos. Pero dice el Salmo 68 que Cristo, o sea, ya refiriéndose al Señor, refiriéndose a Dios, agarra a esos cautivos, aquellos que no pudieron salir del anonimato en el desierto, y los lleva consigo cuando hace su ascensión a los cielos. O sea, en otras palabras, hermanos, tenemos nosotros, en ese tiempo no habían cristianos, ¿verdad? Usted sabe, no podían haber cristianos porque Cristo no existía, tal como nosotros lo sabemos y lo conocemos hoy. Pero habían creyentes en Dios, habían personas que tenían su corazón con el Señor increíblemente, o sea, lo tenían tan sano que Dios no permitió que quedasen en la cautividad porque no había venido el Redentor todavía. Entonces, por eso el escritor habla que baja a la tierra, a lo más profundo de la tierra, agarra esto. ¿Usted qué cree que hizo el Señor? Mire, esto no está en la Biblia, pero le voy a decir lo que yo pienso. El día sábado, que todos sabemos que no pasó nada, ¿ah? Ese día sábado, hermano, el Señor, ¿qué es cuando más trabajó? Mire cuando está viendo allá abajo, sacando de tanta cueva, espantando un montón de murciélagos allá en esas cavernas y todo, sacando a todos esos cautivos, hermano, para llevarlos al cielo, para que estuvieran con ellos, porque habían creído la promesa, ¿ah? Habían creído a Joel cuando dijo, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu y entonces tus hijos profetizarán y los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones, y todo eso ellos lo habían creído, pero no lo vieron. En otra parte del Nuevo Testamento dice el Señor también, dice el apóstol, el Señor Jesús dice, muchos quisieron ver esto que hoy ustedes están viendo y no lo lograron, no lo lograron. Mas ustedes hoy se les presenta y no lo quieren ver, no lo quieren conocer, no lo quieren saber. Porque, hermano, el Señor entró en un burrico triunfante y todos le lanzaron palmas, mantos y todo. Pero una semana después lo estaban crucificando.
no conocieron el tiempo de la venida del Mesías, el que están esperando todavía. Muchos judíos todavía están esperando la venida del Mesías. El Señor pasó en medio de ellos estaban en su culto, en un culto glorioso, aleluya, que caían al suelo y todo, y cuando pasó el Señor en el burrito, ¡ey! Aparten que nos está distrayendo del gran servicio que tenemos aquí, y hicieron a un lado al Señor Jesús, por quedarse en su sinagoga, ¿ah? Haciendo sus rituales. Hermano, qué lindo saber que de veras este Dios que usted y yo tenemos se preocupa por todos, se preocupa exactamente por todos, se preocupa que aquellos que no estuvieron después de su venida y todo, estuviesen con Él en el cielo. Y es bien interesante, yo estoy leyendo un documento que encontré que dice, que habla sobre esto de la cautividad, que en realidad este salmo que hemos visto, hermano, es un salmo de victoria, es un himno de victoria compuesto por David para celebrar la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos, conocida como Jerusalén, y el ascenso triunfante de Dios al monte Sión. Y eso lo podemos ver también en Segunda de Samuel, en Primera de Crónicas. Pero después de un triunfo así, el rey llevaría de regreso a la patria todos los despojos de guerra, así como los prisioneros. Brevemente veremos cómo se aplica cada frase de Efesios 4:8 con el Salmo 68. Y entonces, ¿qué es eso de que cuando ascendió a lo alto? Dice que Pablo hace una interpretación de este salmo para mostrar cómo Cristo recibió el derecho para conferir los dones espirituales, tal como lo enseña el verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mire qué interesante esto, hermano. A cada uno de nosotros. Nadie tiene excusa de decir que no ha recibido, aunque sea una pizca del don de Dios, de la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ah? Nadie. Pablo, mire hermano, Pablo presenta a Cristo mientras regresa de su batalla en la tierra. Recuérdese que esto, ¿qué es eso de que cuando subió a lo alto? Esto fue después de su muerte en la cruz. Entonces dice, Pablo presenta esa batalla, esa que Jesús tuvo en la tierra, para volver a la gloria de la ciudad celestial, con los trofeos de su gran victoria en el Calvario, y lo aplica a la ascensión triunfante de Cristo a los cielos. Porque dice, mire, dice Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién era este que estaba hablando? Creo que es Pedro, en Hechos 2, 32, 33. Está hablando que este Jesús que Dios resucitó, ¿va? Y que todos son testigos en ese momento, ha sido exaltado a la diestra de Dios. ¿Va? Y entonces Él ha derramado esto que vosotros veis. ¿A qué se refería? Al derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando estaban los 120 en el aposento alto? Y entonces dice que aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas y empezaron a hablar en otras lenguas conforme al Espíritu les daba que hablasen. ¿Ah? Entonces, ese momento, hermano, fue dado, ese don maravilloso vino, el don de esas lenguas vino por la promesa del Espíritu Santo que Jesucristo había hecho y había dado. Así que dice también Hebreos 1:3. Le estoy leyendo todos estos versículos, hermanos, para que usted vea todo cómo la Biblia, cuáles versículos apoyan todo esto que estamos hablando, de conocer más sobre qué es eso de que Jesús subió a lo alto y esto de la cautividad, y porque muchos hablan de muchas cosas sobre esto, hermano. Pero nosotros en realidad
debemos de conocer que el Espíritu de Dios es el que te revela, es el que te da la sabiduría, y que lo más lindo de todo es que tú la puedes pedir cuando quieras, a donde quieras, con quien sea, a la hora que sea, y el Señor nunca se va a cansar de regalarte sabiduría. Así dice la carta del apóstol Santiago. ¿Ah? Si nos falta sabiduría, pidámoselo a Dios, que Él es benevolente para darla y sin reproche. Eso me encanta a mí, sin reproche. No nos está cuestionando. Ya te lo dije, ya te lo enseñé. No, no nos está cuestionando nada. Así que dice Hebreos 1:3. 1, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él, o sea, refiriéndose a Cristo Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, refiriéndose a Dios. Está hablando de que Cristo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, y vuelve otra vez, y si nosotros ponemos atención, vemos que fue a traer a los pecadores, bajó a la tierra a aquellos que habían muerto sin Cristo Jesús, pero que habían creído en Él. Y dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es Cristo Jesús, hermano. Este es Cristo Jesús, nuestro comandante en jefe. ¿Ah? Este es el Señor. Dice que llevó la cautividad. La cautividad se comprende mejor en la Biblia de las Américas, como les decía anteriormente. La hueste de cautivo que menciona la Biblia de las Américas está mencionada en el Salmo 68:18, que se trata de los enemigos que fueron hechos cautivos por el rey David. Y estos enemigos, hermanos, tipifican a los enemigos de Cristo, el hijo de David. ¿Cuáles son estos enemigos? Mire, bien clarito, el diablo, la muerte, la maldición y el pecado. Como que si fueran llevados estos en una procesión triunfal y al mismo tiempo como señal de la destrucción del enemigo. O sea que cuando Cristo baja, también dice que la cautividad es el diablo, la muerte, la maldición y el pecado. O sea, hermanos, que en otras palabras, Cristo vino a poner fin a toda el trabajo, a toda se puede decir, a toda la falta de esperanza que tenía el ser humano por estar y haber sido separado de Dios en la caída, en la caída original, en el pecado de Adán y Eva. Por esa falta, usted sabe que ahí se rompió el link, se rompió la conexión que había con el Señor. Y como yo lo he dicho muchas veces, es interesante saber que en realidad nosotros tenemos a un Dios que en realidad es amoroso, hermano, porque algunos cuestionan esa parte de la Biblia en la cual Dios dice que puso un ángel. ¿Se recuerdan ustedes cuando el pecado de Adán y de Eva lo saca del paraíso y pone un ángel con espadas, pone ángeles que estén revoloteando enfrente de la entrada para que no puedan regresar? Pero lo que estaba sucediendo allí, hermanos, es que Dios tenía un amor tan grande, tiene un amor tan grande, porque dijo, si estos ya comieron del árbol de el conocimiento, pero si comen del árbol de la vida y de la muerte, entonces van a ser eternos. Pero ¿cómo van a ser eternos? Con pecado, porque ya habían pecado. Es por eso que Dios dice, no, cerremos el paraíso cerremos este huerto, pongamos ángeles con esas espadas y cierra para que no vayan a tomar del árbol de la vida y la muerte, porque hermano, no tendríamos a esta altura ningún tipo de salvación para cada uno de nosotros. No existiera. Simplemente nosotros seríamos eternos, pero con maldición. Seríamos eternos con pecado. Y hasta ahí podemos ver nosotros el amor perfecto de Dios. ¿Ah? Porque Él sabía que iba a venir
el plan de mandar a su Hijo para redimirnos de nuestras luchas, para que todo aquel que en Él cree conscientemente, que todo aquel cree conscientemente de que Él es el Señor, podamos nosotros tener salvación y una salvación eterna. Así que, hermanos, habiendo despojado a los poderes, estoy leyendo ahorita Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. O sea, hermanos, ahí está claro también el proceso de la muerte, la maldición, el pecado, porque dice que despojó esos poderes. ¿Cuáles eran esos poderes? Está más claro quizás, hermanos, en Hebreos 2:14-15. Hebreos 2:14-15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Se está refiriendo a Jesús. Jesús hecho hombre, ¿verdad? Para anular, dice, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Mire, hermano, para mí este versículo trascendió muchas cosas. Aquí me está diciendo que ningún creyente debiera tener miedo a la muerte. Y yo sé, hermano, que como lo decimos siempre, pues es natural, es normal, somos humanos, decimos, no es cierto que nos metemos en esa convicción, somos humanos, pero allí ese versículo de Hebreo está hablando bien clarito, hermano, que ya no debemos de tener temor a la muerte, porque el Señor Jesús es quien tiene hoy el control de la muerte, o sea, ya la venció, hay eternidad. Dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, puso eternidad. Por eso, hermano, que muchas veces nosotros no nos cae el 20 de que porque hay algo ahí que muchas veces cuando estábamos en el mundo no conocemos del Señor, hay algo que nos llama, hay algo allá interno que nos está diciendo algo, una vocecita, dicen algunos, y unos dicen es la voz de la conciencia, ¿ah? Y unos dicen, a mí me acuerdo que decía un amigo que tenía la conciencia más negra que la noche en que parió la tunca, decía la marrana, la hembra del marrano, del pig, del cerdo. Era una noche oscura. Y decía este tipo que tenía la conciencia más oscura que esa noche. Y algunas veces nosotros decimos, es que hay algo ahí adentro en el interior. Pero no, hermanos, es la eternidad que Dios ha puesto desde que nosotros venimos a este mundo y gestados en el vientre de nuestra madre. Estamos con esa eternidad de parte de Dios. El profeta Jeremías dijo, mi embrión vieron tus ojos y dispusiste todas las cosas para mí desde ese momento, desde que tus ojos vieron mi embrión, o sea, cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Eso es lo que dice el profeta Jeremías. Entonces, hermanos, bien interesante darnos cuenta nosotros que si el Señor tiene ahorita la potestad y venció a la muerte, venció al enemigo, ya no debemos tener temor, hermanos, ya no debemos tener temor. Yo no sé si yo les he contado a ustedes, creo que lo he dicho en alguna prédica, que yo tenía un temor terrible a viajar en los aviones, pero terrible, era algo. Y obviamente yo no había viajado tanto, pues bueno, yo creo que nunca había viajado. Y entonces un día de la iglesia donde nosotros nos congregábamos, nos envían a Colombia, a un seminario. ¿Se acuerdan cuando estaba aquel famoso Castellanos, el pastor Castellanos, que la iglesia de los 12 y los 12 pasos y un montón de cosas que se vieron? En ese tiempo, le estoy hablando del año 2000. En ese tiempo, entonces, nos mandó la iglesia con otro hermano, un pastor, a ese seminario. Y entonces agarramos el avión en el San Salvador, pero así escala en Costa Rica. Y entonces cuando empezaba antes, los vuelos de antes, que le daban a usted hasta pan, vino, leche, galletas, todo lo que es increíble. Bueno, daban el periódico del día, lo daban en el avión para que usted fuera leyendo.
Y entonces empezó el steward, la azafata, a dar ahí los periódicos. Y cuando llegó a mi centro, llegó solo donde yo iba solo aquí, a la par el pasillo, y ahí iba el hermano Víctor, el pastor Víctor, la esposa de él, y mi esposa iba al otro lado. Así habían quedado los asientos y yo iba solo acá. Entonces llegó el periódico solo donde él, y donde mí se acabó, ya no dieron periódico. Y entonces me quedé yo, y como uno de salvadoreño, ¿me entiende? Dije yo, hermano, así bien cristiano, mire, le dije, hermano, le dije, ¿qué es eso? Estar leyendo periódico. Agarremos la Biblia. Y hermano, saqué yo llevaba la Biblia debajo de aquí del asiento del avión, llevaba la Biblia. Y en eso el avión arrancó, y ahí vamos en el aire, hacia Costa Rica, porque de Costa Rica salía para Colombia, diré. Y empiezo a leer, y ábrame, padre, dije, yo metí la mano así, y me sale Job 30:22. Para que vea que nunca, desde el 2000 no se me ha olvidado. Job 30:22. Dice Job 30:22, porque me alzaste en el vuelo, me hiciste cabalgar en las nubes, porque yo sé a dónde me conduces, a la muerte eterna, a la morada de... Mira, hermano, yo ya no seguí leyendo, las patas me empezaron a temblar así, yo creo que se me cayó la Biblia, y Dios mío, me puse a cuentas con el Señor, me puse a cuentas ahí mismo, todo, porque yo dije, Señor, hasta aquí llega. Pero no, fui, hermano, que la gran misericordia de Dios lo que quería era sanarme de mi miedo a volar. Eso era lo que Dios quería. Por eso muchas veces nosotros no entendemos algunas cosas que suceden en nuestra vida y creemos que nos está yendo mal, nos está yendo de la patada. Pero es Dios quien ha programado esas cosas para que uno crezca, para que uno alcance otros niveles. Hermano, cuando yo me bajé en Costa Rica, yo le di el testimonio allí a mi esposa, a mis hermanos. Hasta ahí me llegó el miedo a volar. De ahí de Costa Rica salí yo para Colombia, riéndome ya como que si nada había pasado, hermano, porque dije yo, si llego a Costa Rica, ya la hice. Pues sí, porque pues ya no pasó, dije yo. Así que, hermano, ahí se me quitó el temor. Por eso, mire, es bien yuca, como decimos los salvadoreños. Es bien tremendo que usted se dirija a la Biblia solo como que es biblomancia, que le mete la mano y donde lo que le hable el Señor. Porque dicen que a uno le metió la mano y dijo, y Judas se ahorcó. No, dijo, este no es para mí, y abrió otra vez y la volvió a meter y le salió. Y lo que has de hacer, hazlo pronto. Ay, Dios mío, Dios. Entonces le estaba hablando el Señor. Pero no, hermano. Así que, ¿qué sucede con todo esto de que estamos hablando? ¿Por qué sale todo esto? Porque mire, Dios ha vencido la muerte, hermanos. Y eso nosotros lo debemos de tener clarito como el agua. Y es más, yo sé que usted sabe esto, pero le voy a decir algo. Hoy iba para mi trabajo y Dios me da de esas cosas que yo empiezo a hablar con Él y empiezo a cantar y de repente me di una palabra ahí, qué lindo, y empecé a hablar sobre eso y grabé un mensaje como de 30 minutos, hermano, porque yo estoy viajando hasta Gaithersburg ahorita, desde aquí de Baltimore para allá. Pero mire, Dios me daba esta palabra que se la voy a transmitir a usted ahora, que el reino de los cielos, que no entendemos el reino de los cielos, ¿no? Porque creemos que el reino es acá. Pero cuando Jesucristo dijo, ¿qué fue lo primero? Cuando empezó su ministerio público, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, hermano, Jesucristo es el reino de los cielos. El Jesucristo mismo es ese reino que nosotros debemos de buscar con toda nuestra ansia. O sea, comunicarnos con Él, estar con Él. Y después el Señor me hizo ver muchas cosas que nosotros estamos, muchas veces estamos sofocados, estamos quizás un poco apagados, porque no tenemos claro en realidad hacia dónde vamos, porque en realidad creemos que todo lo físico es de este reino y es lo que nos va a hacer a nosotros o nos va a dar la felicidad. Pero mire, hermano, cuando nosotros, y esto amparado en este versículo que acabamos de leer, que Jesucristo tiene el poder sobre la muerte, Jesucristo venció al diablo, Jesucristo dice que fue exaltado y está sentado a la diestra de Dios, y desde allí, hermano, nosotros sabemos que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, por eso de saber que nosotros vamos
a un reino, hermanos, diferente. Es cierto, qué lindo que aquí nosotros podemos empezar a vivirlo, a tener paz, a tener armonía en el hogar, a tener, a estar, como decimos, no dejando que el sol se ponga sobre vuestro enojo, como quien dice, hey, cada día arreglemos las cositas que nos van dando problemitas, que nos van haciendo tener conflictos, cada día arreglemos. No dejemos que el sol se oculte, porque si dejamos que el sol se oculta, nos vamos a ir a la cama con un problema más. Entonces, por eso el escritor de Efesios, que ahí está en Efesios capítulo 6, creo yo, dice que no nos vayamos a la cama permitiendo que el sol se oculte. O sea, antes de que el sol se oculte, arreglemos nuestras diferencias. Por eso es bien interesante, hermano, esta palabra y conocer lo del reino. Saber que en realidad, si Dios, Jesucristo, venció a la muerte, Jesucristo venció a Satanás, ahí está todo, hermanos, ahí de veras, ahí está todo. Claro, yo no quiero ser utópico o ideológico de que, qué bueno que de la noche a la mañana se le resolvieron sus problemas. No, hermano, si para mí, yo siempre lo digo, este es un proceso, pero es un proceso que más, cada día se acerca más por la fe. Y es algo que vimos en el fruto del Espíritu, una de las características, pero que también en los dones lo vamos a ver, porque también es un don de Dios, dice la palabra. Entonces les decía yo que hay como 3 tipos de fe. El fe que es la fe salvadora, que es un don de Dios, y la fe que nosotros tenemos que trabajarla, porque la Biblia nos enseña que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, hay que meternos, hay que leer, hay que escudriñar, hay que preguntarle al Señor en oración qué en realidad quiere de nosotros. Y yo sé, hermanos, que el Señor no se deje esperar y le va a ir dando a cada uno lo que necesita. Dice, conforme a la medida de su fe. Conforme a la medida de su fe. Así que, hermanos, estamos todavía en esta parte de Efesios 4, 7, 13. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. O sea que en otras palabras, hermano, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Como algunas veces yo he hablado y he preguntado, ¿cómo está tu enfoque? O sea, ¿en qué estás enfocado? Y es tu rutina, te levantas, te tomas el cafecito, y si la cafetera en ese momento no funcionó, le echas unas cuantas rociadas de aquellas buenas y te vas enojado a tu carro porque no te fuiste sin café. Entonces, por ahí como que está Pachito el Río, no sé, como que algo. Habla, Padre. Alguien dice que cuando Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro en la congregación. Ok, pero bueno, la idea, hermanos, es que nosotros sepamos claramente, de veras, claramente, que en quien nos hemos afianzado, en quien está puesta nuestra ancla, es real. Es más que real. Y yo sé que todos y cada uno de nosotros tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ¿sabe cuál es lo más tremendo, hermano? Que no se queda ahí, sino que lo va a seguir haciendo. Yo antes decía, Señor, Ebenezer. Quiere decir, hasta aquí me has ayudado. Pero yo le digo al Señor, no, Señor, hoy no Ebenezer, porque yo quiero que me siga ayudando. Yo no quiero que se le pare la bendición, su mano protectora, su mano de amor. No quiero que se detenga. Así que le digo, no Ebenezer. Así que, hermanos, yo creo que nosotros estamos en esta parte de los tres grandes listados. No sé si estamos claro hasta ahí de los listados. Las 3 clasificaciones, si lo podemos llamar así, las 3 listas que hace Primera de Corintios, la que hace Romanos y la que hace Efesios.
¿verdad? Yo creo que ahí estamos, se puede decir, resumiendo, como haciendo un pequeño resumen, una paráfrasis de lo que es prácticamente el tópico completo. Ahora, la idea en esta clase, en esta enseñanza, es también que podamos ir profundizando uno por uno de algunos de esos dones, ¿verdad? Para que nosotros, porque ¿cuál es el concepto de todo esto? ¿Sabe cuál es el concepto? Que de una vez por todas entendamos que cada uno de nosotros es una herramienta en las manos del Señor para edificación de los otros, no para destrucción, no para envidias, no para dime qué te diré, no, sino que dice la Biblia y enseña bien claro que es para edificación del cuerpo de Cristo. Y todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Por la gracia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Y entonces debemos de comprender que cada uno de estos regalos, porque yo sé que usted conoce mucha gente, hermano, que tiene unos dones increíbles, ¿o no? Hay tanto, mire, hay tanto líder cristiano que tiene unos dones increíbles, que tiene muchas cosas increíbles. Y qué lindo es que cuando todo su esfuerzo, todo lo que hace, se aboca para ayudar a los demás, para estar pendiente de los demás, para estar, como decimos, no siendo metido, porque algunos se confunden con eso, que cuando uno llama a alguien, alguna persona puede pensar que, ay, ¿qué te quiere saber mi vida? O saber qué cosa. Y entonces se ponen a conjeturar sobre eso. Pero no, hasta para eso Dios te tiene que dar la sabiduría para saber cómo poder en realidad estar pendiente de tus hermanos, estar preocupado por tus hermanos, orar por ellos, orar por sus situaciones, orar en realidad, hermanos, porque, mire, yo le voy a decir algo. Antes se decía, si usted tiene un carrito, si usted desayunó esta mañana, si usted no sé qué, siéntase dentro de los millones de afortunados, porque hay millones que no tienen esto. Yo le voy a agregar ahora, si usted no se ha enfermado de COVID, hermano, siéntase entre los millones que el Señor tiene cuidado, que ha apartado, que ha dicho, ok, aquí no, ¿me entiende? Porque en realidad nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor, porque Él está haciendo, hermanos, cosas maravillosas. Y como yo lo he dicho siempre hoy en estos últimos días, esta pandemia ha sacado muchas cosas. Esta pandemia ha demostrado muchas cosas. Y lo importante de todo, hermanos, es que aunque esto siga, aunque venga otra cosa peor, usted y yo sabemos que tenemos a alguien que es superior a todo esto, que tenemos a alguien que llevó la cautividad de los cautivos, la llevó a lo alto, que tenemos a alguien que de veras se preocupa por cada uno de nosotros y que dice la Biblia que ni un tan solo cabello de nuestra cabeza cae al piso si no es del conocimiento del Señor. Danielito ya no tiene problemas con eso, ya esos cabellos ya el Señor se los contó desde hace años, ¿verdad, Daniel? Por fe la melena de Cristo. Oye, Rafael, así que, hermano, pregunta. No sé si no te oigo. Tengo una pregunta, Rafael. Ay, Dios mío. No me oye. Una pregunta, Rafael. Dime, hoy sí te estoy oyendo. Ahora sí me oye. Sí. Es una pregunta que se divide en dos. Ok. Porque, primero que nada, ahora con lo del COVID, no podemos reunirnos como hacíamos antes, que identificamos qué dones nosotros teníamos. ¿Cómo yo sé qué don tengo? Y segundo, ¿cómo lo puedo usar para beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Ok. ¿Cómo sabes que tienes un don? ¿Ya? Esa es una. ¿Y cómo lo puedes usar hoy por este COVID? ¿Cómo lo puedes usar en este tiempo? Ok. Buenísima pregunta, porque primero está comprobado que todos, absolutamente todos tenemos, aunque sea un don, aunque sea uno. Voy a poner un ejemplo así, tal vez muy amplio, muy general, pero yo tengo el don me gusta hablar mucho. Tengo ese don. Me gusta hablar mucho.
pero no lo he canalizado, sino que me gusta hablar cualquier cosa. Me gusta hablar aquí, me gusta hablar de allá, me gusta hablar, pero vengo y me concentro y digo, bueno, si Dios me ha dado facilidad de palabra, ¿por qué no empiezo por hacer un listado de todos aquellos amigos que yo los he visto en la iglesia, pero ya no los veo? Entonces empiezo yo, wow, como Dios me ha dado ese don de hablar. Entonces empiezo yo, estoy en mi casa, esta pandemia no me deja salir, pero yo me puedo comunicar con mi hermano, mi hermana y decirle, hermano, hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga y todo. Ese es un don al servicio. Hermano, mire, es increíble. Yo se lo digo, o sea, por experiencia, yo no le voy a hablar aquí algo que yo no lo haya vivido ahorita, pero es increíble. Hace poco yo le hablé a un hermano que está alejado de la iglesia y me voy a reservar su nombre por cuestiones obvias. Pero cuando empecé a hablar con ese hermano, mire, ese hermano al final no quería parar de hablar conmigo. Estaba tan agradecido de que yo le hubiese echado una llamada. Y no le digo que le estoy llamando todo el tiempo. Le hablé después de 4 meses o no sé cuánto. Antes que comenzara la pandemia creo que le había hablado por última vez. Pero un día de estos son de esas cosas que yo digo, de veras, cuando tú te concentras y te enfocas en algo y le pides al Señor sabiduría para eso, Él te va guiando, Él te va guiando. Entonces esa llamada, hermano, fue un éxito rotundo. El hermano quedó de veras tan complacido, tan fortalecido, estaba nariz abajo, bien fortalecido y todo. Entonces, por una llamadita. Imagínense que alguien que tiene el don de estar preocupado por los hermanos, que tenga su listado de 15, y si estás en la casa y no estás haciendo nada, te va a sobrar el tiempo, por decir algo. Ok, no sé si eso resuelve tu pregunta, Danielito. Ok, gracias. Hermano Rafael, ¿le puedo dar otro ejemplo? Sí, claro, pastor. Definitivamente que el Señor nos ha regalado, hablando personalmente, con el don de la dádiva. No, exacto. Reparte, Romanos 12, el que reparte con liberalidad. ¿Cómo yo sé que lo tengo? Respondiendo a la otra pregunta, a la segunda parte de la pregunta del hermano Daniel. Mire, cuando hay necesidades financieras en la iglesia, obviamente nosotros como pastor vamos al departamento de compasión o de benevolencia. Sí, Son dos departamentos que son lo mismo, pero en el lado hispano es compasión, en el lado americano es benevolencia. correcto. Y nosotros honestamente abogamos por la necesidad de la persona. Y es bien interesante porque en el lado de benevolencia, la administradora me dice, ¿y cuánto es? ¿Cuánto le podemos ayudar? Y yo le digo, si usted me está preguntando a mí, prepare la chequera con números grandes. Yo se lo digo, porque yo no tengo, ¿cómo le diría? No soy tacaño en ese aspecto. Y yo creo que eso es un don maravilloso que Dios nos ha regalado a esta personita que estoy hablando aquí yo, Sí, pastor, porque de momento, en medio de una pandemia, ah, parte del gobierno local nos llama y nos dice, tenemos dinero y nos gustaría que usted lo maneje y usted se encargue de llevarlo y entregarlo a la comunidad. ¿Por qué yo? I mean, la directora del departamento que nos dio el dinero, que nos está dando dinero, fue bien específica. Yo quiero que el pastor Torres lo maneje. sí, Ok. Estoy dando un ejemplo de cómo Dios nos da regalos. En el caso nuestro es el don de la dádiva. Y el que reparte con liberalidad. Porque últimamente otra ayuda más que se está haciendo, la hermana vuelve y me pregunta, ¿y cuánto es? ajá, Yo- y yo sigo aumentándole, yo le sigo aumentando, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Porque eso es un don que yo lo participo constantemente y me gustaría, como lo he dicho públicamente, me gustaría tener los 3.2 millones de dólares que nos faltan en la iglesia para yo regalárselo a la iglesia y ya salir de la última deuda que tenemos en la iglesia, honestamente. Pero, you know, si alguien me quiere dar 3.2 millones, por favor, estoy abierto a recibirlos.
Pero es un don, eso es un don. ¿Y cómo lo sabemos? Definitivamente, no solamente porque se siguen abriendo puertas localmente en la iglesia, sino que de la nada Dios le abre el corazón a una directora de un departamento, de una agencia en el gobierno y dice, aquí lo tiene, Pastor Torres, utilícelo. Hoy mismo llega una persona a visitarme a la iglesia, unos minutitos, y dentro de la conversación me dice, tengo $10,000 para que usted los maneje. ¿Okay? Estamos hablando de cómo Dios, en cualquiera de nosotros, puede darnos uno de estos dones y se nota de acuerdo a cómo usted maneje, cómo usted dirija, cómo usted se deja dirigir por el Espíritu Santo en ese don. En ese don. Pastor, apárteme 5,000 porque necesito cambiar el equipo. Aleluya, aleluya. Es exclusivamente para ayudar a las familias con la renta y con las utilidades. Claro. Sí. ¿Perdón? Oh, ok. Significa que entonces si yo no tengo COVID, es que Dios me apartó para algo porque tiene un propósito para mí ahora, aquí. Exacto. O sea que en el sentido de, no es que te sientas privilegiado porque no tenés el COVID, porque ¿qué pasa con los hermanos que sí lo tuvieron, por decir algo? ¿Ah? Entonces, no es que este es favorito o el otro no. Lo importante es enfocarse, como yo decía, ver, ¿para qué me va a servir esto? O ¿qué es lo que yo voy a hacer en realidad con esto? Porque a lo mejor al hermano que le dio el COVID y todo, Dios permitió que pasara por eso porque tenía que esperar o tenía que hacer otra cosa en ese lapso. Mientras que a ti no te ha dado porque sabe que tenés las herramientas del momento para poder trabajar en lo que Él quiere. Entonces, ahí es donde está la diferencia, pienso yo. Ok. No sé, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Desenchufe su micrófono. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces ya la última partecita de esta clase. Y yo titulé este parrafito Verdad eterna, aunque usted no lo crea. Verdad eterna, aunque usted no lo crea. Todos los cristianos, todos, tenemos por lo menos un don. Y el Espíritu Santo distribuye los dones según quiere. ¿Y en qué me baso? Dice 1 Corintios 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. 1 Corintios 12:11. Pero 1 Corintios 12:31, o sea, más abajito, también nos dice, sin embargo, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos. 1 Corintios 12:31. No sé si usted puede irse ahí a 1 Corintios 12:31. A ver si me sale a mí rapidito. Primero Corintios 12:31 dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. O sea, hermano, el Señor no está restringido con los dones. ¿Verdad? No está restringido. ¿Verdad? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Mire, le voy a decir algo que ha sido todo el tiempo una falacia. ¿Verdad? Y usted me deja mentir, tal vez hoy no se da tanto, pero antes en nuestras iglesias allá del campo, las iglesias humildes, entre comillas, que las hermanitas andaban con falda larga, manga larga, lengua larga, todo lo andaban largo. En esas iglesias se decía, esto como es para el Señor, y pasaban unos hermanos más destemplados que este servidor para cantar, hermano. Pero decían, como es para el Señor. Y ahorita, hoy, si no hay testimonio, había que dar un testimonio, porque si no, Dios no estaba haciendo absolutamente nada.
Entonces, pero esto lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros, si debemos anhelar el regalo, el gift que Dios nos da, tenemos una obligación, cada uno de nosotros, y es cada vez hacerla mejor, cada vez hacerla mejor. ¿Y cómo se hace eso? Practicándola, estudiando, preparándose. O sea, en realidad, hermano, Dios, en realidad, fíjense, yo le voy a, es que a mí me emociono cuando hablo de esto. ¿Por qué Dios escogió a Pablo? Usted se puede imaginar. Si Pablo era un asesino, yo creo que tiró unas cuantas piedras cuando estaba Esteban allí. Y la Biblia dice que le pusieron la ropa ahí a los pies de Pablo. ¿Ah? Era un asesino. ¿Ah? Pero era un hombre preparado. Estaba educado a los pies de Gamaliel, el sabio de la época. Tenía doble ciudadanía. Podía ir, como quien dice, hey, me voy para El Salvador y regreso a Estados Unidos cuando yo quiera, porque tengo ciudadanía doble. ¿Ah? Eso era Pablo. Sí, era un asesino, era lo que usted quiera, pero era un hombre totalmente preparado. Entonces dijo Dios, hey, este es suavecito, solo lo voy a dejar ciego, 3 días nada más, y de ahí sé que este va a trabajar para la obra, porque ya estaba preparado. ¿Ha oído usted esa falacia que, no, métete a cualquier cosa que el Señor en el camino te va a preparar? No, hermano, eso es, de veras, es una pura ignorancia. ¿Ah? Si tú te vas a meter a algo, prepárate. Dios te da las puertas, la visión, pero tú tienes que navegar en esas aguas, tienes que salvar los escollos, tienes que librar las pedradas, tienes que agacharte, porque la cosa está fuerte. ¿Ah? Pero hay que trabajar en las cosas del reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo? La comida. Mirad los pajaritos, no trabajan, no hacen nada, y Dios los alimenta. ¿Qué es todo? El vestido. Mirad los lirios del campo. Ninguna ropa que Salomón se haya vestido se compara con estos lirios. Y hermano, los lirios del campo son flores silvestres. ¿Ah? Imagine aquellas flores hoy que usted ve hoy, unos tulipanes. Yo veo unas fotos de allá de Holanda, hermano, donde exportan los tulipanes. Entonces, qué cosa más bella eso. Tulipanes de todos colores y sabores. Pero dice el Señor que ni aun Salomón, con toda su grandeza, se pudo vestir como una flor silvestre del campo. O sea, por eso, hermano, la interrogante importante de esta noche, pensemos que hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, es el lugar más extraordinario que mente alguna no ha imaginado jamás. Ni aún el gran Pablo que les acabo de mencionar, con su elocuencia, con su grandeza, con todas sus habilidades, dice que subió al tercer cielo y vio cosas inefables que ningún ojo puede ver, ningún oído oyó, que son las que están reservadas para nosotros, ¿no? Para usted y para mí, están reservadas. O sea que el Señor ya dio el down payment. El Señor, en eso sí ya dio el down payment. En la salvación no, la salvación es total. Porque algunos creen que Dios da la salvación y usted tiene que pagar las letras, que la salvación solo es el down payment y usted paga las letras. No, la salvación es total, completa. Cuando usted viene al Señor y se arrepiente. Yo decía hoy, en ese tiempo que tuve esa grabación, que el Señor me estaba inspirando ahí, decía yo que de veras como nosotros nos ponemos muchas veces a despilfarrar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros recursos en cosas que totalmente van a quedar fuera de todo cuando nosotros accesemos el reino de los cielos. Como muchas veces perdemos toda esa capacidad, las cosas del ambiente nos distraen. Así que, hermanos, no sé si hay más preguntas, algo otra que hay para poder platicar por lo menos un poco más. Ok.
Bueno, bien interesante este estudio, hermanos, de la cautividad. Créanme que a mí me cautivó, porque de veras es bien interesante esto de la cautividad, como el Señor, porque era una de las cosas que yo siempre me preguntaba también, bueno, ¿y qué es eso de la cautividad? Porque mira, hay muchas cosas en la Biblia, hermano, que uno se queda, como decimos, en el aire, en las nubes. Algunas veces la misma Biblia tiene su respuesta, Dios lo permite así, lo decía yo en la otra clase, en la clase anterior, por ejemplo, que el Señor Jesús en el Juan 15 habla de yo soy la vid y el fruto verdadero, separados de mí nada podéis hacer, pero ahí no dice cuál es el fruto del Espíritu, él solo habla del fruto, y mi Padre lo limpiará y lo podará, y un montón de cosas que habla de fruto, y le da el fruto, pero no dice más. Sin embargo, vienen Gálatas del apóstol Pablo y con la ayuda del Espíritu Santo revela, aquí están las 9 características del fruto de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. ¿Me entiendes? Entonces, en la misma Biblia ahí está la respuesta, está la clave. Hay otras claves que también nunca las vamos a conocer aquí hasta que estemos frente al Señor. Si usted tiene alguna pregunta que yo no se la voy a responder, hermano, pídale al Señor que cuando llegue al cielo se la responda, porque hay cosas que no atañen a los hombres. Hasta la misma Biblia dice eso, que solo son de Dios. Misterios del Señor. Misterios del Señor. Como aquel que le dio el don de animal. Acuérdese siempre de eso hoy. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos, estamos exactamente casi 5 minutos. Entonces, pueden abrir sus micrófonos y saludarnos. En realidad, muchos ya me oyeron hablar a mí, hoy quiero oírlos a ustedes hablar. Mana Miriam, la estoy viendo con esos sus anteojos que está super nice, no sé por qué siempre me fijo en los anteojos. Gracias a Dios que Jorgito nos sacó los amarillos hoy. Para la próxima. ¿Cómo seguís, Jorge? ¿Cómo seguís de tu pierna?